La Embajada de México en Quito, Ecuador, sufrió una invasión el 5 de abril de 2024 cuando la policía y las fuerzas militares ecuatorianas llevaron a cabo un allanamiento no autorizado del recinto diplomático, infringiendo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Durante el allanamiento, Roberto Canseco, el embajador adjunto, fue agredido junto con otro personal diplomático mexicano. Esto es en contra de todo el derecho internacional. Es gravísimo. Me golpearon y cometieron un atropello. Muchos presidentes y organismos internacionales condenaron el acto y se pusieron del lado de México, mientras que Ecuador quedó aislado del lado de países que han optado por violar leyes y convenios internacionales que protegen los derechos humanos y la naturaleza. Las autoridades ecuatorianas ordenaron el allanamiento para recapturar a Jorge Glas, ex vicepresidente del Ecuador, quien cumplía una condena por corrupción y ya había pasado 5 años en prisión. Glas, quien se encontraba en libertad condicional, afirmó ser víctima de persecución política. Precisamente este argumento es el que esgrimió el ex vicepresidente para solicitar asilo político en la Embajada de México. El gobierno mexicano cortó relaciones diplomáticas con Ecuador. Históricamente, los ataques de esta naturaleza han sido puntos de inflexión para conflictos más grandes, dado que una embajada es considerada territorio nacional por el país invitado. En Ciudad de México, los manifestantes rodearon la Embajada de Ecuador, coreando el himno nacional mexicano. Para tener una comprensión más profunda de este incidente, en esta serie mini documental repasaremos las causas y el contexto de la crisis social y económica ecuatoriana. Así que primero debemos entender la crisis de seguridad y el ascenso de Daniel Noboa. Está pasando, ahí estamos viendo imágenes. Después de 7 años del neoliberalismo impuesto por el FMI y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las instituciones fundacionales de Ecuador, especialmente aquellas que alguna vez defendieron el Estado de Derecho, se deterioraron rápidamente, creando un vacío que fue llenado con entusiasmo por sindicatos criminales que se aprovechan de un creciente grupo de jóvenes desesperados. Si bien la declaración de guerra interna de Noboa ha obtenido apoyo público, una estrategia únicamente militarizada es insuficiente. La influencia generalizada del neoliberalismo ha corrompido fundamentalmente al aparato estatal. Además, esta nueva guerra contra el terrorismo también ha proporcionado cobertura para intensificar una agenda radical pro-corporativa. Una agenda que potencialmente podría derrotar a los movimientos indígenas e izquierdistas de Ecuador. Y todo fue facilitado por un evento espectacular. Uno de esos eventos que te hacen recordar la fecha. Haciendo señas, haciendo oda a lo que ellos procesan. Un grupo de encapuchados se tomaron un set de televisión perteneciente al grupo TC Televisión en Guayaquil, Ecuador, 9 de enero, una transmisión en vivo fue abruptamente interrumpida por asaltantes armados, quienes tomaron el control del estudio y mantuvieron a su personal como rehenes antes de intentar secuestrar la transmisión en vivo. Y aunque no lograron transmitir verbalmente su mensaje a la nación, en cuestión de minutos, el incidente provocó conmociones en todo el país, marcando un sombrío pináculo después de años de escalada de anarquía. Al mismo tiempo, se desarrollaron una serie de agresiones, robos y secuestros masivos, muy visibles, junto con levantamientos carcelarios en los principales centros urbanos de todo el país. Varias bandas criminales salieron a las calles, porque se corrió la voz de que sus jefes estaban a punto de ser transferidos a prisiones de máxima seguridad y eventualmente deportados a Estados Unidos.
pero el desencadenante más visible de la crisis fue la fuga de su encarcelamiento de un par de figuras criminales prominentes, facilitada por la colusión entre varias entidades gubernamentales. Reconociendo la gravedad de la situación, en particular la infiltración generalizada de los carteles en las instituciones gubernamentales, judiciales y de seguridad, el presidente Daniel Noboa, recién elegido en ese momento, declaró un estado de guerra interna. Designó a 22 sindicatos criminales como organizaciones terroristas y ordenó acciones militares del ejército ecuatoriano contra ellos. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad, en el cual consistía seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad. Este gobierno, pues, es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Además, Noboa anunció que cualquier personal judicial o de seguridad que sea encontrado ayudando a estos elementos criminales podrá ser acusado de terrorismo. Hablamos con Fernando Carrión, investigador y académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Carrión es uno de los investigadores y autores más calificados en materia de desarrollo urbano y de seguridad. A ver, lo que habíamos tenido históricamente en el Ecuador y gran parte de América Latina es un conflicto entre las bandas criminales por el control de los territorios, por el control del mercado del narcotráfico. Estos grupos criminales, por un lado, utilizan la corrupción, es decir, plata. Por otro lado, utilizan la intimidación, es decir, plomo, plata y plomo. Y en tercer lugar, la cooptación. Lo que ocurre en esta semana es una cosa totalmente paradójica, porque por primera vez, al decidir el presidente que estaríamos viviendo un conflicto interno armado, es decir, una guerra, define a los oponentes como 22 organizaciones criminales de carácter terrorista. Y entonces eso hace que por lo menos 3 de estas estructuras criminales se confronten directamente con el Estado. En otras palabras, cambian la lógica del enemigo. Ya no es del enemigo una estructura parecida, sino que es ya directamente el Estado. Tras la declaración de guerra, miles de personas han sido detenidas, lo que refuerza la aprobación pública del presidente Noboa. Al mismo tiempo, han aparecido varios videos inquietantes que muestran a personal militar ecuatoriano maltratando a detenidos, provocando una sombría satisfacción de una población asediada durante mucho tiempo por la violencia, los secuestros incontrolados y los planes de extorsión perpetrados por sindicatos criminales que se aprovecharon del pueblo durante demasiado tiempo. Oscar Valderas es un periodista y autor mexicano especializado en bandas criminales y narcoterrorismo. Cuando cambia la denominación de estos pandillas carcelarias a 22 organizaciones narcoterroristas, pues lo que hace es reconocer, o al menos utilizar, que la sociedad civil tiene un enemigo reconocible como una marca, como si fuera una marca empresarial, para poder declarar la militarización de la seguridad pública. Esta es una estrategia ampliamente conocida. Lo que hace es que hace que la gente identifique plenamente al enemigo con una palabra, con una letra, con un alias, y entonces sea más sencillo llamar a la unidad nacional. Sobre todo para hacer ese tipo de cambios. El ejército capturó rápidamente a una parte importante de las bandas criminales. Según varios casos judiciales, la fuerza policial de Ecuador está permeada por la corrupción en muchos niveles, lo que al mismo tiempo indica que tiene acceso a información sobre esas pandillas. Muchos dicen que por eso se identificaron rápidamente los escondites y operadores de numerosas pandillas, lo que llevó al descubrimiento de armas y drogas. También es importante señalar que las pandillas no ejercen el poder supremo, más bien funcionan como meros subcontratistas dentro de una red criminal global, donde los carteles principales operan como holdings. Y estos gángsters son, de hecho, meros soldados de infantería. Los carteles principales operan como holdings. Entonces, por ejemplo, son holdings, el caso de Sinaloa,
el caso de la 'Ndrangheta de Italia, el caso del primer comando de la capital de Brasil, la banda criminal Clan del Golfo en Colombia. Y eso hace que se articulen bajo formas de terciarización con grupos locales. Eso hace que sea una cosa totalmente distinta a lo que teníamos antes. ¿Qué es lo que ocurre? El presidente simplemente lo que hace es declarar 22 grupos terroristas, que son los grupos locales. Ahora, lo que sí pasa es que casi todos ellos tienen vínculos internacionales con estos holdings. Los grupos criminales locales ganaron poder a medida que crecía el tráfico de drogas, y en muchos casos comenzaron a ser parcialmente compensados con cocaína y con armas. Esto, junto con un grupo interminable de reclutas jóvenes y pobres, no solo les proporcionó unos ingresos significativos, sino también una fuerza considerable. Bueno, una de las, digamos, innovaciones que más han preocupado a los últimos años a los mexicanos es cómo han dejado de ser empresas únicamente familiares y han comenzado a expandirse en una especie de modelo de franquicias, como una especie de McDonald's o de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Busco gente que esté dispuesta a instaurar su propia célula del cártel en otros países y yo como digamos una especie de dueño de la franquicia, pues entonces te permito el uso de la marca, una marca que tiene que ser fácilmente reconocible con miedo, con terror, con intimidación, como puede ser Cártel de Sinaloa, pero hoy en la práctica son empresas criminales transnacionales. Cada año en Ecuador y otros países de la región, cientos de adolescentes desaparecen. Oscar Valderas tiene abundantes reportajes que detallan cómo los sindicatos criminales internacionales venden y esclavizan a mujeres jóvenes. Secuestran a las personas, trafican armas para bandas criminales y recaudan impuestos de guerra, extorsión a las empresas. Este modelo de negocios de los carteles continúa evolucionando y se ha expandido por todo el continente. Aunque es imposible saberlo con seguridad, se estima que los carteles ganan alrededor de $6.000 millones al año traficando y vendiendo drogas. Cifra que eclipsa en comparación con los ingresos generados por el transporte, el robo, la esclavización de personas y la venta de sus órganos. Según el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark E. Green, los carteles ganaron aproximadamente $13.000 millones traficando personas a través de la frontera de Estados Unidos. En México solamente representa la droga entre el 8 y el 15% de sus ganancias. Hoy ya están dedicados a otro tipo de negocios. Por ejemplo, el más lucrativo ya en este momento es el tráfico de migrantes indocumentados. Personas que desde Sudamérica pagan en dólares a personajes que están ligados al crimen organizado para que puedan llegar sin papeles hacia Estados Unidos. Sin duda, por ejemplo, la explotación sexual es uno de esos grandes negocios, la prostitución forzada, la pornografía infantil, el comercio sexual, el turismo sexual. Tienes también el mercado de la extorsión. Y es precisamente este poder económico el que les permite infiltrarse en organismos e instituciones de control, que en el caso de Ecuador están muy debilitados por casi una década de polarización política y políticas de austeridad, impuestas por Lenín Moreno, quien fue elegido con la promesa de continuar con las políticas orientadas al gasto social, que habían regido el país durante una década hasta ese momento. Lenín Moreno traicionó a su propio electorado. Moreno instaló políticas neoliberales mientras desmantelaba al Estado, lo opuesto de lo que había prometido. De hecho, como informó anteriormente The Grayson, documentos estadounidenses desclasificados muestran que desde el 2006, Washington comenzó a cooptar a líderes indígenas y de izquierda en un intento de dividir a la izquierda y socavar la administración socialista que duró 10 años en el poder. Ecuador pasó de ser una nación autodeterminada y orientada al desarrollo social a un dron de la política exterior estadounidense, que vivía en condiciones de austeridad con un gobierno en colapso. Y aquí viene una cosa ideológica también. ¿Qué es lo que pasa? Lenín Moreno pues desarma la estructura pública del Estado, porque el Estado tenía un ministerio de justicia para cárceles, un ministerio del interior para seguridad, un ministerio coordinador de la seguridad, etcétera, etcétera. Y todo eso es desmontado y puesto en una sola institución que es el Ministerio de Gobierno y se contrae el presupuesto. Y la línea de política es la de mano dura. Entonces yo creo que estas dos cosas son las que terminan por que se crezca de forma tan fuerte
un proceso. Guillermo Lasso, el dueño del segundo banco más grande de Ecuador, continuó con esa tendencia de desfinanciar agencias estatales, imponer políticas de austeridad e imponer proyectos mineros a una población que los ha rechazado más de una vez. Finalmente, Lasso tuvo que renunciar al poder debido a un gran caso de corrupción que involucraba a la mafia de los Balcanes y a su propia administración, en la forma del cuñado y socio comercial del presidente, y también en forma de donaciones a la propia campaña presidencial de Lasso. Pero no solo la mafia de los Balcanes tenía influencia en el Estado ecuatoriano. Operando y lucrando con las cárceles, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación ejercieron una enorme influencia sobre la cárcel, las rutas de tráfico y los funcionarios públicos. Todos estos negocios sucios desde arriba eventualmente desembocaron en una guerra total en las calles. Una guerra por el control del territorio y el poder, una guerra que Lasso no pudo detener, a pesar del mismo tipo de enfoque militarista que vemos ahora bajo Noboa, que envía el ejército a hacer el trabajo de la policía. Pues es que estos grupos criminales han visto, por ejemplo, con mucho interés, naciones como Ecuador, que tiene, como muchas, como casi todos los países en América Latina, instituciones democráticas débiles, una clase política convulsa. Fácilmente se puede corromper porque los salarios de los servidores públicos son muy bajos, ¿no? El puerto de Guayaquil, que tiene salida al Pacífico, a la ruta de la seda con Asia, que es donde llegan los precursores químicos más importantes, es la ruta donde se maneja entre el 70 y el 80% de la droga en el mundo, parte en dos al hemisferio norte con el hemisferio sur, y además, por el mismo dinamismo que tiene el puerto, solamente se hacen revisiones exhaustivas a menos del 3% de los contenedores. Guillermo Lasso, el presidente banquero, declaró la ley marcial 11 veces. Cada vez el ejército iba a una zona pobre y no lograba básicamente nada, debido a la desconfianza de la población hacia su gobierno y el miedo a los criminales. Tan pronto como el ejército se marchaba, las bandas criminales reaparecían y tomaban el control de las zonas. La diferencia entre el neoliberalismo y las políticas de orientación social es que en el sistema neoliberal las únicas alternativas para abordar este problema son un enfoque de mano dura y eventualmente la persecución a ciertos grupos sociales, especialmente jóvenes y pobres. Mientras que en un sistema socialdemócrata hay más agencias de seguridad que se ocupan del problema desde diferentes enfoques, así como una teórica inversión en empleos, educación, atención sanitaria y a la comunidad en general, lo que hace que el grupo disponible de reclutamiento para las mafias sea mucho menor. Por el contrario, Ecuador ha debilitado maniáticamente al Estado, al tiempo que ha permitido que todo tipo de intereses privados, incluidos los carteles criminales internacionales, lo infiltren y lo controlen. Según Arturo Torres, periodista y autor especializado en el tema, la respuesta de Noboa ha sido la respuesta de Lasso en esteroides. Se ha demostrado que la aplicación de medidas, digamos, policiales y militares solamente para enfrentar un problema que es estructural y que también tiene que ver con una dinámica global del aumento explosivo de la demanda de cocaína a nivel global. La gente que está vinculada a las bandas son adolescentes y son jóvenes, máximo entre 22 y 15 años. Esta gente vive en zonas marginales y por lo tanto, como decía hace un momento, son presas y fáciles para reclutar por las organizaciones y las bandas criminales que se han enraizado en los barrios más populosos y más grandes de Guayaquil. Uno de los principales problemas es la cooptación del sistema judicial, ya sea mediante sobornos o amenazas de muerte. Un gran número de jueces están en los bolsillos de los criminales. Incluso si los mafiosos son sentenciados, no solo las cárceles están bajo su control, sino que la mayoría de las cárceles son centros de reclutamiento para que conviertan a los jóvenes desesperados de reclutas para las pandillas. Un militar en las calles significa muchísimos recursos y ellos no pueden estar permanentemente en esa situación. Entonces, lo de fondo es ver cómo el gobierno puede aprender sobre la marcha a tomar decisiones para hacer una operación mucho más integral, que vaya al campo social, al tema del desempleo, pero eso va a tomar tiempo. O sea, lo más probable es que después de 2 meses volvamos a tener una arremetida criminal y luego se declare nuevamente el estado de guerra interna. En las últimas 3 décadas han habido planes similares, donde naciones pobres combatiendo bandas transnacionales con tendencias terroristas
han pedido ayuda a los Estados Unidos. El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México fueron respuestas de ayuda económica y militar de Washington, que duraron 2 décadas, y a pesar de un cierto éxito inicial, eventualmente fracasaron en su cometido de controlar el tráfico ilegal de drogas. Las bandas en México y Colombia se adaptaron, diversificando sus estructuras y multiplicando sus actividades y ganancias. En México lo hemos visto, tenemos 19 años de guerra contra el narco. Son 3 los grandes problemas que surgen de manera casi inmediata a las ocupaciones militares en zonas de conflicto. La primera es el abuso sexual de militares a niñas, mujeres y adolescentes. Es muy claro. El segundo, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes adultos, principalmente los más racializados o los que tienen tatuajes o los que tienen algún, digamos, señal indicativo que hace pensar a alguien que podría estar inmiscuido en alguna actividad ilícita. Y el tercero es el despojo o el desplazamiento forzado por la violencia que sufren los adultos mayores. Esto, lamentablemente, yo creo que lo va a ver Ecuador. Son, claro, acciones que a la larga son muy impopulares y necesita entonces del respaldo. Y este respaldo se consigue haciendo una especie de binomio, los buenos y los malos, la gente de bien contra los criminales. La otra, que es evidentemente los lavadores de dinero, los apoyadores financieros, los contadores, ellos no son identificables de ese modo. Ahora, por supuesto que estos grupos criminales no pueden existir si no tienen algún tipo de ayuda institucional. De hecho, esa es la definición del crimen organizado, la combinación letal de la base social con el apoyo de las instituciones. Y esas instituciones no solamente son el gobierno, también son, por ejemplo, las entidades financieras, los bancos, las empresas que permiten el lavado de dinero y, sin duda, los grandes inversionistas, digamos, quienes han apostado al crecimiento de estas pandillas o narcoterroristas, que son los cárteles mexicanos. El riesgo que corre Noboa es que al atacar solo a los soldados de infantería y no a los poderes económicos que lo administran, puede provocar una corrupción masiva de su propio ejército. Ya hay gente de las Fuerzas Armadas que es reclutada por organizaciones criminales. Y la razón es que no existen unidades de contrainteligencia que puedan realmente identificar el nivel de corrupción y de contaminación para frenar y separar a las manzanas que están podridas. Y lo que van a hacer es quemar al último bastión de legitimidad y credibilidad que tienen las instituciones que son Fuerzas Armadas, que ahora mismo cuentan con una credibilidad. Tenían el año pasado 65%, ahora deben estar en el 75-80%. Pero si es que esto aceleradamente va a cambiar y no se toman las medidas para que no sean contaminados, y ya se acabó el último dique y vamos de lleno al narcoestado. En el próximo capítulo de esta serie analizaremos el acuerdo de seguridad con Estados Unidos y las consecuencias que ya ha traído y podría traer en el futuro. También examinaremos la cuestión de si se trata de una guerra constitucional contra el crimen o de una guerra de clases por los recursos y el control.